Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis y de intercambio intelectual donde exploramos múltiples perspectivas para, digamos, iluminar un poco la complejidad de nuestro pasado. Hola, y vaya que el tema de hoy nos obliga a cuestionar muchísimas cosas que dábamos por sentadas. Exacto. O sea, hoy vamos a poner sobre la mesa una pregunta detonadora que de verdad sacude los cimientos de la historia tradicional que nos enseñan en la escuela. Y la pregunta es esta: ¿por qué negar el aporte de las raíces afroasiáticas de la civilización? Que, a ver, es un tema que levanta muchísimas pasiones, ¿no? Porque toca directamente nuestra identidad cultural y cómo entendemos a Occidente. Totalmente. Y bueno, para dar contexto, esta discusión surge del análisis de un libro monumental, Atenea Negra, las raíces afroasiáticas de la civilización clásica, del académico Martin Bernal. Ujú. Un texto sumamente provocador. Bastante. Y a ver, para quienes nos escuchan y seguro ya están pensando, bueno, espérame, pero Grecia inventó la democracia, la filosofía, el teatro. Eso no se lo copiaron a nadie. Y bueno, tienen toda la razón. Quiero aclarar desde el arranque que nuestro análisis aquí no busca bajo ninguna circunstancia negar la importancia o la genialidad de Grecia. Claro, no se trata de minimizar a los griegos. Exacto. Lo que buscamos es cuestionar esta narrativa, este paradigma de que la civilización clásica surgió de manera aislada. No, como si fuera una cuna pura y exclusivamente europea. Y ahí es justo donde está el punto de fricción. Así es, y bueno, en este intercambio yo voy a argumentar a favor de lo que Bernal bautizó como el modelo antiguo revisado. Básicamente mi postura es que Grecia se formó a través de un contacto profundo, íntimo con civilizaciones como Egipto, Fenicia y en general el Mediterráneo oriental y el mundo semítico, y que negar esto empobrece nuestra comprensión histórica. Pues mira, yo entiendo por qué ves ese paradigma como problemático, pero voy a abordarlo desde un ángulo distinto. O sea, si bien reconozco que hubo préstamos culturales, porque a ver, nadie vivía en una burbuja en la antigüedad. Claro, había rutas comerciales y demás. Exactamente. Pero yo voy a defender la validez del desarrollo autóctono y las raíces indoeuropeas de Grecia. Es decir, voy a cuestionar un poco esta teoría de Bernal sobre una colonización afroasiática directa o a gran escala. Yo sostengo que la cultura material griega muestra un desarrollo esencialmente local, fuertemente autóctono. Ok, me parece una postura súper válida. Pero a ver, pongamos las cosas en perspectiva para entender de dónde viene este problema. Si tú leías a los propios griegos antiguos, o sea, hablamos de Heródoto o de Esquilo, Ajá. ellos mismos decían abiertamente que habían sido civilizados por egipcios y fenicios. O sea, decían, nuestros dioses vienen de Egipto. Bernal nos dice que hasta antes del siglo XVIII, todo el mundo en Europa aceptaba esto sin mayor problema. Era el modelo antiguo, como él lo llama. Justo, pero de repente llegan los siglos XVIII y XIX y la Academia Europea decide, digamos, borrar eso de un plumazo y crean lo que Bernal llama el modelo ario, argumentando que Grecia nació únicamente de invasores del norte, puramente indoeuropeos. A ver, pausa ahí. Porque plantear que esto fue una simple decisión ideológica de borrar a los egipcios y fenicios, me parece que es reducir muchísimo la historia de la ciencia. O sea, no nació de la nada. Pero a ver, nació de un clima imperialista, ¿no? Imagínate a la Europa del siglo XIX. Están colonizando África, están en Asia y se sienten la cúspide absoluta de la evolución y la racionalidad humana. Sí, el eurocentrismo estaba a tope. ¿A tope? Entonces, de repente mirar hacia atrás y admitir que sus propios padres intelectuales, los griegos clásicos, aprendieron a leer o a rezar o a navegar gracias a pueblos africanos y semíticos, pues era un golpe directo a su ego. Simplemente el clima intelectual exigía una cuna incontaminada. Ojo con esto, porque creo que esa es la trampa narrativa de Bernal. Sostener que la creación de este paradigma en el siglo XIX fue puramente un acto de racismo y eurocentrismo es ignorar por completo qué más estaba pasando en el mundo académico en ese momento. ¿Te refieres a la lingüística? Exactamente. Ese siglo vio el nacimiento de la lingüística histórica rigurosa, cuando académicos como, no sé, Sir William Jones descubren la inmensa familia lingüística indoeuropea. Que conecta al sánscrito con el griego y el latín. Exacto.
eso cambia el juego por completo. O sea, no fue solo un prejuicio racial, fue el desarrollo de un método científico real. Se dieron cuenta de que la estructura fundamental, digamos, el núcleo del idioma griego, compartía un ADN innegable con lenguas del norte y del este, no con el egipcio o el fenicio. Sí, pero el problema, y esto es clave, es que ese método del siglo XIX estuvo sumamente sesgado. Hubo pensadores, como Carl Ottfried Müller, que descartaron deliberadamente los textos de la antigüedad. Empezaron a tachar a Heródoto de crédulo y dijeron que todos los mitos griegos sobre fundadores fenicios o egipcios eran literal mentiras irrelevantes. Bueno, pero los descartaron porque la nueva crítica de fuentes exigía evidencia material, no solo leyendas. Pero al exigir un tipo tan específico de evidencia y descartar la tradición oral, fabricaron un vacío. Y para explicar cómo opera esta exclusión y por qué es tan dañina para la historia, quiero plantear una analogía que nos va a quedar muy clara. Negar el aporte afroasiático de la civilización clásica es, digamos, como preparar un platillo con muchísimos ingredientes y después decir que el sabor se debe únicamente a uno de ellos. A ver, me da curiosidad, ¿cómo lo aplicarías? Imaginemos que alguien prepara un mole. Ok, un buen mole poblano, supongo. Ándale. Usa cacao, claro, pero también le pone distintos tipos de chile, especias, semillas, tortilla tatemada, jitomate, y aplica técnicas heredadas de un montón de tradiciones distintas, ¿no? Es un sincretismo absoluto. Totalmente. Un proceso complejo. Pero al momento de presentar el platillo en un restaurante, el chef borra todos esos ingredientes de la receta y dice, a ver, este mole se hizo solo con chocolate. Ella, el resultado está ahí en el plato, tú lo pruebas, pero la explicación es falsa, o por lo menos terriblemente incompleta. Ya veo a dónde vas. Sí, o sea, no es que el chocolate no sea importante, es la base de muchas cosas, pero no explica por sí solo la complejidad del platillo. Grecia es ese platillo complejo, y Europa moderna quiso vender la idea de que nació de una sola raíz europea, o aria, ignorando ingredientes fundamentales como Fenicia, Egipto y las rutas comerciales. Pues, mira, te concedo que la metáfora del mole es buenísima y súper ilustrativa para hablar del sincretismo cultural, de verdad. Sin embargo, ¿has considerado que al enfocarnos tanto en los ingredientes extranjeros, corremos el riesgo de ignorar el proceso de cocción? El proceso de cocción. ¿A qué te refieres con eso? A que la civilización no es solo una lista de cosas importadas. El arqueólogo Colin Renfrew ha argumentado muchísimo sobre este desarrollo autóctono. Cuando los helenistas descartaron mitos de héroes como Dánao llegando de Egipto o Cadmo llegando de Fenicia, no lo hicieron nada más por prejuicio. Lo hicieron porque en la antigüedad muchas culturas inventaban genealogías míticas para darse prestigio. Pero, a ver, prestigio asumiendo que vienen de fuera. Eso suena contraintuitivo. Para nada. En el mundo antiguo, Egipto era visto como una civilización antiquísima, venerable. Los griegos eran relativamente jóvenes en comparación. Entonces hacían algo que llamamos interpretatio graeca. Básicamente decían, ay, miren, nuestro dios joven se parece a su dios milenario. Digamos que es el mismo y que vino de allá. Ah, para legitimarse. Exactamente, es ganar legitimidad. Entonces, la historia moderna tenía que separar esa mitología de la realidad material que realmente había en el Egeo. Yo te aceptaría ese argumento del prestigio mítico, te lo juro. Si no tuviéramos montañas de datos duros respaldándolo. Porque no estamos hablando nada más de poetas inventando historias. Hablemos de lingüística y evidencia arqueológica, que es donde esto se pone súper interesante. A ver, adelante. Bernal demuestra con datos duros que entre un 20 y un 25% del vocabulario griego tiene etimologías egipcias. Y otro porcentaje casi igual tiene un origen semítico. Sí, pero hay que ver qué tipo de palabras son, ¿no? Son palabras fundamentales. O sea, pensemos en la palabra chiton para vestido o túnica, que viene de lenguas semíticas, o crisos para el oro. Y estas palabras ya estaban presentes en Grecia desde la época de la Edad de Bronce. Además, Bernal menciona a los hicsos, mercenarios y artesanos que llegan a Creta y a la Grecia continental. Y es una mezcla poblacional profunda. Entonces, no es un simple intercambio donde alguien compró un jarrón extranjero. Es una influencia masiva. Fíjate que ese es precisamente el salto lógico que yo cuestiono en la teoría de Bernal.
O sea, estás cruzando la línea entre una influencia comercial súper fuerte y una colonización. A ver, nadie en la arqueología contemporánea niega esos préstamos lingüísticos. Hubo muchísimo comercio con Ugarit y el Mediterráneo, claro. Exacto, un comercio súper dinámico. Funciona un préstamo lingüístico. Tomar palabras prestadas para nombrar productos exóticos que tú no tienes en tu región. O sea, artículos de lujo como el oro, el famoso crisos. Eso no equivale a que fuiste colonizado o que hubo subordinación cultural. ¿Tú crees que es solo vocabulario de importación? Claro. Hoy en día, en español, usamos palabras como software o internet. Y no por eso asumimos que una población de ingenieros de Silicon Valley vino a colonizar físicamente México para fundar nuestra cultura, no. Las culturas adoptan la palabra extranjera junto con el objeto extranjero. Esa analogía moderna es ingeniosa, pero tiene sus límites. El mundo antiguo funcionaba distinto. Y la influencia no era solo traer un producto tecnológico. Pero el mecanismo del lenguaje sí es muy similar. Y ya que tocas la edad de bronce, tenemos que hablar de la evidencia material definitiva, el lineal B. Uy, el famoso lineal B. Exacto. Este es el punto donde, para mí, el paradigma de Bernal choca contra una pared. Para quienes nos escuchan, el lineal B era el sistema de escritura que usaban en el Egeo en la época micénica, mucho antes de la Grecia clásica, y durante décadas nadie sabía qué idioma era. Pensaban que era algo minoico, incomprensible. Sí, algo completamente ajeno. Pero en los años 50, Michael Ventris, que era un genio, logra descifrarlo. ¿Y qué descubre? Que esas tablillas estaban escritas en griego. Un griego arcaico, sí, pero una lengua indoeuropea. Esto demostró irrefutablemente que los micénicos hablaban griego, confirmó la base indoeuropea de la cultura egea y descartó la idea de que un núcleo poblacional egipcio o fenicio creó a los micénicos. A ver, el desciframiento de Ventris es un hito monumental, estoy de acuerdo, pero creo que le estás dando una interpretación demasiado excluyente. Que la lengua administrativa de los palacios micénicos fuera indoeuropea no borra la gigantesca capa de influencia afroasiática que permeaba a toda la sociedad. Pero, ¿cómo puede ser una colonización afroasiática si el núcleo del poder hablaba griego? Porque las lenguas y el poder son complejos. Pensemos en otro ejemplo histórico. La conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI. Ajá, los franceses llegando a Inglaterra. Exactamente. Imponen a una élite que hablaba francés. El inglés adoptó miles de palabras francesas para todo lo que tenía que ver con la ley, la nobleza, la cocina. Pero la base estructural del idioma siguió siendo germánica. Que la lengua base en Grecia fuera indoeuropea no borra el hecho de que sus técnicas de navegación, su religión o su urbanismo temprano vinieran del sur y del este. Sí, pero en Grecia no vemos palacios de estilo egipcio, vemos arquitectura micénica. Y sin embargo, en los siglos XIX y XX, los historiadores invisibilizaron a estas culturas sistemáticamente. Y esto me lleva a otro ejemplo cotidiano que creo que ilustra perfectamente lo dañino que fue esto. Pensemos en un equipo de estudiantes que prepara una exposición. A ver, cuenta. Imagínate, una persona diseña las diapositivas, otra se la pasa buscando las fuentes en la biblioteca, otra consigue las imágenes y una última persona es la que pasa al frente a explicar el tema al grupo. Que siempre pasa, uno es el que expone, ¿no? Exacto. La exposición sale increíble, pero al final la profesora pregunta quién hizo el trabajo y solo uno de los estudiantes, el que expuso, levanta la mano y dice: «Lo hice yo solo». Los demás quedan invisibilizados, aunque sin ellos, la exposición literal no habría existido. O sea, Grecia es el estudiante que se llevó todo el crédito. Exactamente. Durante muchísimo tiempo, Europa moderna le dio todo el crédito a Grecia y borró a los demás compañeros de equipo, a Egipto, a Fenicia. Y de nuevo, no se trata de decir que Grecia no fue el que expuso brillantemente frente a la clase. Es reconocer que aprendió, tomó prestado y adaptó cosas de sus compañeros. Y mira, aquí sí voy a concederte un punto crítico. Porque si vamos a tener este debate de forma honesta, tenemos que mirar las manchas en nuestra propia academia. Y tienes razón, en que hubo un borrado. Especialmente con los fenicios, ¿no? Exacto. A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo académicos como Julius Belloch o Salomon Reinach que empujaron una visión tan radical que llegaron a negar que los fenicios siquiera hubieran navegado por el Egeo. Lo cual era absurdo con toda la evidencia que había.
absolutamente absurdo. Y la academia moderna reconoce hoy que esto estuvo impulsado por el antisemitismo virulento de la época. A esos académicos europeos les parecía inaceptable que una cultura semítica como la fenicia le hubiera enseñado a Europa cosas tan fundamentales. Sí, los invisibilizaron por racismo. Eso fue un error gravísimo que ya se reconoce. Y qué bueno que lo pone sobre la mesa, porque el caso de los fenicios nos da el ejemplo más claro de todos, el alfabeto. No es que los griegos simplemente vieron unas letras y ya, hubo una transferencia cultural directa. Una adaptación, digamos. Una adaptación espectacular. O sea, la letra fenicia Aleph, que representaba una cabeza de buey, los griegos la toman y la convierten en alfa. La bet fenicia, que significa casa, se vuelve beta. De ahí viene la palabra alfabeto. Pero la historia europea del siglo XIX nos vendió la idea de que unos pastores indoeuropeos despertaron un día y por pura magia genética inventaron la cultura escrita. Sí, pero espera, porque ahí también hay que darle su lugar a la innovación griega. Los fenicios tenían un alfabeto consonántico, es decir, no escribían las vocales porque su idioma no lo requería estructuralmente. Cierto, el semítico funciona distinto. Pero los griegos, al adaptar esas letras, introducen la notación sistemática de las vocales, y eso no es poca cosa. Al crear las vocales, crearon un sistema de escritura que permitía registrar con muchísima precisión la poesía de Homero, la filosofía. La genialidad de esa síntesis es verdaderamente griega. Y nadie lo niega, la innovación es innegable. El problema, insisto, es a quién le damos el crédito inicial. No se trata de ver a los griegos como receptáculos pasivos, sino de aceptar que adaptaron tecnología cognitiva de culturas afroasiáticas que luego la Europa racista consideró inferiores. Pues mira, mi preocupación con Bernal no es que pida reconocimiento para Egipto o Fenicia. Digo, son culturas monumentales. Mi problema es que, en su afán por corregir ese racismo del siglo XIX, termina yéndose al extremo opuesto. Minimiza el rigor filológico que demostró que sí existe un núcleo autóctono indoeuropeo en Grecia. Yo no creo que minimice el rigor, sino que pide que se aplique sin el filtro eurocéntrico. Los datos de Bernal, ya sean lingüísticos, mitológicos o históricos, nos obligan a desmantelar de una vez por todas esta fantasía de la pureza cultural. Nos demuestran que Grecia fue una riquísima mezcla de influencias de África, Asia y el Mediterráneo oriental. Y fíjate, en ese punto específico creo que tenemos un terreno de convergencia muy claro, porque si bien yo sigo defendiendo que la academia del siglo XIX tuvo logros filológicos genuinos, es indudable que estuvieron cegados por su propio eurocentrismo. Debemos ver las influencias afroasiáticas como un intercambio invaluable, como el motor del Mediterráneo antiguo, más que como una simple colonización. Exacto, nos obliga a someter a escrutinio nuestros propios paradigmas. Y bueno, para ir cerrando este debate, me gustaría dejarles una última reflexión usando la idea central del episodio. Negar las raíces afroasiáticas de la civilización clásica es como contar la historia de una canción famosísima mencionando solo al cantante, pero olvidándote por completo del compositor, de los músicos, del productor y de todas las tradiciones musicales que hicieron posible esa obra. Qué buena forma de ponerlo. Bernal no dice que Grecia no sea importante. O sea, el cantante cantó increíble. Lo que él cuestiona es la idea de una Grecia aislada, pura y exclusivamente europea. Su propuesta, y creo que en eso estamos de acuerdo, nos obliga a mirar a la civilización como lo que realmente es, una construcción mestiza y conectada. Definitivamente, siempre ha sido una conversación entre culturas, nunca un monólogo aislado. Exactamente. Y bueno, la verdad es que hay muchísimo más por explorar en las páginas de este texto y en la inmensa interconexión del mundo antiguo. Así que invitamos a quienes nos escuchan a acercarse al material, a dudar un poco de las historias oficiales y a formar su propia conclusión. Gracias por acompañarnos en el debate. Nos escuchamos a la próxima.